Quizás ya sepas de quién hablaré en este video. De todas formas te invito a verlo para que conozcas el lugar, las personas y los hechos del mundo real que se usaron para crear a este personaje. Hi Wikigers, bienvenidos a su canal geek de personajes de ciencia ficción y cómics. Realmente existió una persona que por cómo vivió se le podría llamar el Pacemaker. Muchos al recordarlo sienten un escalofrío que desearían olvidar, pero tales brutales acciones han dejado cicatrices que son imposibles de ignorar. El día de hoy escucharás la historia de la persona que inspiró a crear al Pacemaker en los cómics. Estos nos relatan la historia de un soldado que, tras haber vivido una infancia violenta y conflictos emocionales, comete una masacre en una pequeña aldea. ¿Qué pensarías si te digo que esta masacre en realidad no pasó en una aldea? Pasó en los Estados Unidos. Pero, por respeto a la masacre sucedida, el creador del Pacemaker cambió parcialmente la historia. Se lo condecoró con honores en casi toda institución a la cual perteneció, como fue la escuela, el colegio, los Boy Scouts, y llenó con ternura a sus vecinos al ser monaguillo de la iglesia. Lo que nadie sabía es que Whitman hacía todas estas cosas para recibir los elogios de las personas y mantenerse el mayor tiempo posible lejos de su padre. Las armas siempre fueron una pasión para él, y por su temprana experiencia con ellas, su puntería fue de las más certeras que podían existir. Siendo un estudiante con honores, ganó una beca en la Universidad de Texas para estudiar una ingeniería. Pero antes de ingresar a una universidad, fue parte de los Marines de los Estados Unidos. Lo adiestraron como francotirador y de inmediato demostró su gran talento y precisión en cada uno de sus tiros. Durante estos años, Whitman se hizo dependiente de las anfetaminas que usaba para combatir el estrés y los traumas de su infancia. Como si fuera poco, también le afectó una corte marcial como Marine. Podemos observar claros matices de Pacemaker en la vida de Whitman. Recordemos que el antihéroe también sufrió una corte marcial, cuyo desenlace lo llevaría a la cárcel. En el caso de Whitman, lo orillaría a desarrollar cuadros psicóticos que lo forzarían a acudir a un psiquiatra. El ex-marine sentía que algo no estaba bien con él. En la universidad ya no respondía con la misma genialidad que lo caracterizaba. Es así como empezó a tener serios problemas en dicha institución, y Whitman podía ver cómo, al perder la beca, toda su vida, todo por lo que se había esforzado, se derrumbaba como un castillo de naipes. Su visita al psiquiatra fue más frecuente. En ocasiones pedía que le revisaran su cerebro por medio de una tomografía. Él podía sentir que algo ahí dentro no iba bien. Él mencionó que ideas y voces extrañas lo tentaban a cometer actos repulsivos. El psiquiatra solo lo escuchaba y le recetaba tranquilizantes, seguido de un "tranquilo Whitman, esto es normal, solo enfócate en lo que tienes enfrente, que estos episodios que mencionas terminarán". Trastornado y alterado, sucumbió a las ideas y voces que se anidaron todos esos años en su mente, y dejó de ser Whitman, dejó de tener el control de sí mismo, como el Pacemaker que escucha voces y constantemente se ve asediado por el fantasma de su padre, lo cual le causaba episodios agresivos y desorden de personalidad. Siguiendo en la historia de Whitman, durante esas semanas su comportamiento cambió, parecía más dócil. Durante ese periodo, él escribió: "No entiendo muy bien qué es lo que me obliga a escribir esta carta. Quizás es para dejar alguna vaga razón por las acciones que he hecho recientemente. Realmente no me entiendo en estos días. Sé que se supone que debo de ser un hombre razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente no puedo recordar exactamente cuándo sucedió, pero he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales". La nota continúa diciendo que había decidido asesinar a su madre y esposa, pero no menciona nada de lo que acabaría pasando en su universidad. Decía que no sabía bien por qué iba a matarlas, aunque sí anotó que quería aliviarlas del sufrimiento de este mundo, y también hizo responsable a su padre de toda la agresividad y violencia constante en su familia.
Justo después de la medianoche, asesinó a su madre Margaret. No se sabe bien cómo lo hizo, pero parece que la había dejado inconsciente antes de apuñalarla en el corazón. Dejó una nota escrita, a mano, al lado de su cuerpo. A quien corresponda, le he quitado la vida a mi madre. Me subleva el haberlo hecho, sin embargo, siento que si hay un cielo, ella definitivamente está allí ahora. Realmente lo siento. No duden que quería a esta mujer con todo mi corazón. Whitman regresó a su casa y apuñaló a su esposa Kathy 3 veces en el corazón, mientras ella dormía. Dejó otra nota diciendo: me imagino que parece que asesiné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguros de vida es válida, por favor, paguen todas mis deudas. Donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizás la investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo. También pidió que le hicieran una autopsia después de su muerte, para determinar si había algo mal en su cerebro, que quizás podría explicar sus acciones y dolores de cabeza. Escribió notas a cada uno de sus hermanos y notas de odio a su padre. Whitman ya le había hecho caso, con sumo dolor, a dichas voces que no lo dejaban tranquilo. Perdió a las 2 mujeres que más amaba, pero aún así, las voces e ideas que rondaban su mente no lo dejarían tranquilo hasta que lleve sus acciones al siguiente nivel. Invadido de confusión y penumbra, consiguió una carabina M1, una escopeta semiautomática, un revólver Remington 700 y otro fusil Remington M141 calibre 35. Alojó todo este armamento con gran cantidad de municiones en un baúl y se abrió paso a su universidad. Encontró la forma de subir a la torre más alta de la institución y en el camino golpeó y asesinó a toda persona que le impidiera el acceso a la parte más alta de dicha torre. Una vez estando en la terraza, cual francotirador, disparó a toda persona que estuviera a su alcance. Y es aquí donde la realidad se entrecruza con la ficción. Las personas, en una primera instancia, no se cubrían porque no entendían qué estaba pasando. Una mujer embarazada fue abatida. Ella y su hijo murieron en el acto. Un hombre que se encontraba a más de 350 metros de la torre fue abatido y murió sobre el pavimento desangrándose. Nadie entendía de dónde provenían los disparos. La torre estaba muy lejos. Era muy difícil de creer que alguien disparara desde ese punto. Solo podían cubrirse. La policía no tardó mucho en entender la situación e identificar el origen de los disparos furtivos. Uno de los uniformados murió al instante por los impactos de Whitman a más de 200 metros de distancia y asumieron que un grupo de francotiradores eran los responsables del cruento escenario. Entraron a la torre y mientras subían, sorprendidos, presenciaban a las víctimas de Whitman que se desangraban en las escaleras. Los agentes de la ley solo podían pedir refuerzos para socorrerlos, pues sabían que un segundo más que se demorarían en detener a Whitman podía costarle la vida a otra persona.
Al llegar a la terraza, se crea un tiroteo entre los agentes de la ley y el francotirador. Whitman, tras recibir 6 impactos de bala, se cubre y sigue disparando. Uno de los agentes descarga 2 municiones de escopetas sobre Whitman, pero este sigue dando lucha. En este punto del enfrentamiento, los policías declararon que se enfrentaron a un individuo para nada ordinario, para nada normal. Por su propia seguridad, le dispararon en el cráneo con una escopeta. Pero aún así, hasta el último segundo, sosteniendo su arma, seguía disparando, hasta que cayó al suelo de espaldas. La terrible matanza les costó la vida a 18 personas, incluyendo al bebé dentro de Clarine Wilson, e hirió a 32 individuos. Después de lo sucedido, se creó todo un mito urbano alrededor de este individuo. Se estrenó una película en 1975 inspirada en dicha tragedia. En su autopsia se halló un tumor cerebral. Se presume que este fue el gran detonante que empujó a Whitman a la locura. Recordemos que este sangriento suceso ocurre el 1 de agosto de 1966, mismo año donde John Gill toma muchos de estos elementos ocurridos para crear a su antihéroe, y Pat Boyett, teniendo en mente al personaje, es quien lo encarna en la ilustración. El Pacemaker o pacificador estuvo destinado desde un principio a ser un personaje con un claro desorden mental, que acepta el hecho de que algo no está funcionando bien dentro de sí y se esfuerza por redimirse como un héroe siguiendo sus extremos métodos. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué esperas de este personaje en la gran pantalla? ¿Cómo crees que se pudo evitar este terrible suceso? Leeré tu respuesta en la caja de comentarios. Y eso fue todo, WikiGeekers. Dale like y comparte este video, con mayor razón si tienes amigos que disfruten del cómic y la ciencia ficción. Y no olvides suscribirte, Darle click a la campanita para formar parte de WikiGeek. ¡Hasta pronto!